Hola chicos. Como les estaba diciendo, eh, es bueno que estas definiciones que ustedes tienen aquí, pues las vamos a ir aplicando en los ejercicios que vamos a hacer a continuación. Pues sí, les decía que todo lo que es la teoría básica de variable compleja gira en torno al tema de la analicidad o al tema de las funciones analíticas. Esto está íntimamente relacionado con el tema de las derivadas. Recuerden que en las derivadas, en el caso de variable real, estamos interesados en dos cosas. Si la derivada existe en un punto en específico, eh, y esto está ligado directamente con el tema de continuidad. Bueno, en variable compleja también el tema de continuidad es importante. Sin embargo, no solamente basta con comprobar, porque a veces vamos a ver que no vamos a poder calcular directamente la derivada de una función, ¿verdad? Sino que está íntimamente ligado con el tema de la analicidad. Pues vamos a decir que una función es analítica en un punto, z sub 0 del plano complejo, si la derivada no solamente existe en ese punto, sino que en algún entorno de ese punto. Recuerden que los entornos no son más que, imagínense que tengo un punto por acá, un entorno es un disco, ¿verdad? O una bola se le suele llamar también, o una esfera también se le suele llamar, donde eh, se pretende que la derivada no solamente exista en ese punto, en ese centro, sino que también en algún entorno de él. O sea que la derivada puede existir en estos puntitos que estoy colocando aquí arriba. ¿Lo ven? Entonces vamos a decir que la función es analítica en z sub 0. Por otro lado, estudiar la analicidad de un dominio, pues como su nombre lo indica, es decir, es una región en el plano complejo donde la función sea analítica, ¿verdad? Entonces, vamos a decir que una función es analítica en un dominio que puede ser todo el plano complejo, como puede ser un subconjunto del plano complejo. De aquí se desprende la función entera, que también se le suelen llamar funciones holomorfas. Una función entera es una función que es analítica en todo el plano complejo. ¿Qué ejemplos? Pues ya les había mencionado, la función exponencial, que vamos a estudiar la otra semana. También los polinomios o las funciones trigonométricas seno o coseno. O alguna función composición de funciones exponenciales también pues suelen ser funciones enteras. Y luego pues vamos a hablar de singularidades. Una función es singular si, por ejemplo, un punto z sub 0, vamos a decir que z sub 0 es una singularidad, es algo que puede producir, por ejemplo, que la derivada no existe en ese punto o que la función sea discontinua en ese punto, porque esto hará pues que las ecuaciones Cauchy-Riemann no se cumplan. Entonces, pensemos en esta función. Vamos a hacer unos ejemplos donde vamos a verificar en qué regiones, en qué dominios del plano complejo las funciones son analíticas. Bueno, primero pues vamos a calcular las ecuaciones Cauchy-Riemann, pero para calcular las ecuaciones Cauchy-Riemann, de antemano debemos de saber que esto es un polinomio complejo y que esto es una función entera, ¿verdad? Pero vamos a demostrar por qué es entera, ¿ok? Eso es lo que vamos a hacer. Bueno, pues recuerden que estas funciones se pueden escribir de la forma ux, u más i por b, ¿cierto? Una parte real y una parte imaginaria. Bueno, pues veamos. Z es x más i por y al cuadrado, más i. Si elevamos al cuadrado, esto nos va a quedar el primer término al cuadrado, más dos veces el primer término por el segundo término, más el segundo término al cuadrado, más i. Noten entonces que esto va a ser igual a x al cuadrado. Este es negativo 1 menos y al cuadrado. Esta es la parte real, observen ustedes, más i por, puedo factorizar, miren aquí, puedo factorizar eso y me va a quedar 2y más 1. Bueno, pues observen que esto que tenemos aquí es u de x, y. Y esto que tenemos acá es b de x, y. Observen esto. Si ustedes recuerdan de cálculo, van a ver que estas funciones
son polinomios. O sea, que cada uno son polinomios. Y el gráfico, la parte U y la parte B, los podemos graficar en dos espacios, ¿verdad? Dos figuras tridimensionales, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a calcular son las ecuaciones de Cauchy-Riemann. ¿Por qué? Porque las ecuaciones de Cauchy-Riemann nos garantizan... Una pregunta, ¿qué hizo con el I cuadrado? Y el cuadrado es -1, aquí lo puse. Ah, sí, ya, ya. Uh-huh. Ok, entonces, esto nos garantiza que al menos la derivada, porque miren, uno de los requerimientos para que una función sea analítica, tenemos un requisito esencial, que son las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Pero las ecuaciones de Cauchy-Riemann en sí no nos garantizan la analítica de una función, sino que lo que nos garantiza la analítica de una función es que no solamente sea analítica, es decir, que no solamente que la derivada existe en ese punto, sino que existe en algún entorno. Eso es lo que vamos a estudiar ahora. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Bueno, no quiero cometer un error acá. Entonces, vean, esto es U y esto es B. Primero, pues tenemos que calcular las ecuaciones de Cauchy-Riemann. U con respecto a X. La derivada parcial de U con respecto a X. Pues es 2X. Ahora vamos a calcular la derivada parcial de U con respecto a Y. Pues es menos 2Y. ¿No es cierto, chicos? Ahora derivemos la parcial de B con respecto a X. La derivada parcial de B con respecto a X. Vamos a derivar esto con respecto a X. Bueno, la derivada de X es 1. Por lo tanto, esta derivada es 2Y. ¿Lo ven? Y la derivada parcial de B con respecto a Y, pues va a ser, ¿a qué va a ser igual, jóvenes? Derivamos esto parcialmente con respecto a Y. 2x. Va a ser igual a 2x. Muy bien. Entonces, por lo tanto, observen que la derivada parcial de U con respecto a X es 2x, que es igual a la derivada parcial de B con respecto a Y. Entonces se cumple esta ecuación de Cauchy-Riemann, ¿cierto? Se cumple. Ahora vamos a, para que recuerden las derivadas o las ecuaciones de Cauchy-Riemann, deben de cruzarlo así, ¿verdad? Estas son iguales, estas deben ser iguales. Ahora vamos al otro. Y la negativa derivada parcial de U con respecto a Y, que sería menos 2Y, ¿cierto? Menos 2Y. Esto debe ser igual entonces a la derivada parcial de B con respecto a X. Como ven, también se cumple. Entonces la pregunta es, ¿dónde se cumple? Bueno, fíjense bien, vamos a decir que las ecuaciones Cauchy-Riemann se cumplen para todo punto Z, X más Y por Y, del plano complejo. Bueno, ¿cómo lo sé? Porque para todo valor X que yo le ponga, esto siempre va a ser igual, ¿verdad, chicos? Si X es 1000, pues aquí voy a tener 2000. Esto va a ser igual a esto, 2000 siempre. Y si Y es 1.000.000, pues voy a tener aquí 2 millones y por lo tanto esto siempre va a ser igual a esto. Es decir, para todo punto esta igualdad se va a cumplir. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, lo que quiere decir es que la derivada existe en todo punto Z del plano complejo. Entonces, f, este polinomio que está arriba, es una función entera. Si ustedes observan la definición de función entera, vamos a ver que una función es entera si es analítica en todo el plano complejo. ¿Y cuando es analítica? Bueno, pues cuando la derivada no solamente existe en un punto, sino que en cualquier entorno de ese punto.
Y vemos que la derivada se va a cumplir en todo punto del plano complejo. Ahora, se preguntarán ustedes, ¿y cuál es la derivada? Pues naturalmente la derivada es 2z, ¿cierto? Es 2z, pero ¿cómo lo podemos comprobar que sea 2z? Bueno, vamos a comprobarlo ahora mismo. La derivada se puede escribir, la derivada en un punto, z sub 0, se puede escribir de la siguiente forma. Se puede escribir como la parcial de u con respecto a x más i por la derivada parcial de b con respecto a x. Esta es una manera de calcularlo. Pero si usamos las ecuaciones de Cauchy-Riemann de nuevo, esto también se puede escribir así, fíjense bien, como la derivada parcial de b con respecto a y más i por esto también se puede escribir como la negativa parcial de u con respecto a y. Es decir, estas dos formas son equivalentes de poder calcular o para poder calcular la derivada. ¿Okay? Esta o esta, la que ustedes quieran. Bueno, pues vamos a usar la primera. La derivada parcial de u con respecto a x es 2x, ¿verdad, chicos? Más i. La derivada parcial de b con respecto a x, perdón, con respecto a, sí, con respecto a x, perdón, con respecto a x, es 2y. Pero, como pueden ver, podemos sacar de factor común un 2 y lo que nos va a quedar es x más y por y. ¿Y a qué es igual a x más y por y, chicos? Z. Z, ya está. Hemos entonces calculado la derivada y esta derivada existe en todo el plano complejo y por lo tanto la función es una función analítica en todo el plano complejo y por lo tanto es una función holomorfa o una función entera. Ya lo habíamos mencionado al inicio que las funciones exponenciales, las funciones polinómicas lo eran, ¿cierto? Bien, no sé si tienen alguna pregunta, jóvenes, aquí. Todo esto está relacionado con las definiciones que están escritas por ahí, ¿verdad? Bien, observen ahora esta función. Pareciera que fuera un polinomio, pero polinomio complejo no lo sé todavía. Solo sabemos que esto es u de x, y y esto es b de x, y. Calculemos la derivada parcial de u con respecto a x. Aquí es igual, chicos. La derivada parcial de u con respecto a x. Es 0 porque esta función solo depende de y. Entonces es 0. Y la derivada parcial de u con respecto a y. Ah, bueno, este está más fácil, ¿verdad? Porque sería 2 por y más 1. ¿No es cierto? Sería 2 por y más 1. Ahora vamos a calcular la derivada parcial de u, perdón, de b con respecto a x. Aquí es igual, chicos. Es igual a 2 2 por x más 1. por x más 1. Y la derivada parcial de b con respecto a y, aquí es igual. 0. 0. Bueno. Entonces, vamos a ver que esto se cumple, miren, no hay problema. Se cumple, ¿verdad? La derivada parcial de u con respecto a x es igual a la derivada parcial de b con respecto a y. Pero la derivada parcial de u con respecto a y, que es 2 por y más 1, es igual a la derivada parcial, perdón, aquí sería, vamos a ponerlo así, ¿no? La negativa derivada parcial de u con respecto a y es igual a esto, fíjense bien. ¿Verdad que es cierto, chicos? Miren que de cierta forma estamos como forzando las ecuaciones Cauchy-Riemann, la otra ecuación Cauchy-Riemann. Esto debe ser igual a esto. Entonces tenemos que esta expresión es igual a esta. Bueno, tratémosla como una ecuación, vamos a ver qué pasa. Menos 2y menos 2 es igual a 2x más 2.
Vamos a despejar. Este lo vamos a mandar al otro lado. Irá a restar, ¿cierto? Menos 2y. No, mejor vamos a hacer esto. Voy a despejar para y. Menos 2y va a ser igual a 2x más 4. Por lo tanto, y va a ser igual a menos x más 2. Ah, bueno, ¿y esto qué es, chavos? ¿Qué es esto, chicos? Si lo graficamos. Una recta. Ok, muy bien, una recta. Entonces, esta es una región. Esta es Con la pendiente región. negativa aparte. ¿Cómo dice? Con pendiente negativa aparte. le digo. Sí, con una pendiente negativa y es menos 2 el otro, ¿verdad? Vamos a ponerlo por acá. Fíjense bien, este es el z plano. Entonces voy a poner acá 1, 2, 3. Vamos a graficarlo. Menos 1, menos 2. Sí, aquí sería negativo, ¿verdad? Disculpe. Sí. Ah, sí, esa era la observación. Que el término independiente es negativo. Sí, ese es el intercepto, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a graficar acá. Menos i, menos 2i. Entonces, la pregunta es, fíjense bien, vamos a hacer esto ustedes ya lo saben hacer, ¿cierto? Pero vamos a ver, ¿qué pasa cuando x es 0? Pues lleva a valer menos 2, ¿no es cierto? Por los 2 minutos. Y el otro, cuando este sea menos 2, este va a valer 0. Así que esto va a venir por acá. ¿Qué significa esto entonces? Bueno, lo que significa, voy a tirar aquí la recta, vean. Voy a moverlo acá. Lo que significa esto es que la derivada solo existe en esa recta. Ok, vamos a decir así, lo voy a escribir. La derivada, fíjense bien, solo existe, lo vamos a escribir acá. La derivada solo existe Gracias. cuando y es igual a menos x menos 2. Entonces, ¿qué pasa? La derivada existe en esta recta, en la recta nada más. Entonces, este sería, digamos, un punto z sub 0, ¿cierto? Este punto que está acá, este sería un punto z sub 0. Un punto aleatorio. Pero ¿qué pasa si abrimos un entorno, estos jóvenes? ¿Existe la derivada en el entorno? No, no existe. No, ¿Qué pasa si yo digo, hey, ¿existe la derivada en un punto de este entorno? No, ¿verdad? Que no existe, chicos. no. Entonces, según la definición, la función no es analítica. No es analítica en ningún punto. ¿Se entiende, chicos? Porque para ser analítica debe existir no solamente en el punto de la región, sino que en algún entorno. Por pequeño que nosotros abramos un entorno, esos otros puntos del entorno ya no van a estar, ya la derivada no va a existir porque está fuera de la recta. ¿Se entiende? Existe la derivada porque forzosamente igualamos Cauchy y Riemann, ¿verdad? Las ecuaciones. Correcto. Existe, pero descubrimos que solo en esa recta. Sin embargo, no es analítica. Así es. Eso es. Esto está basado en esta definición, ¿de acuerdo? Una función es analítica. Vamos a decir que es analítica en un punto z sub 0 si la derivada no solamente existe en z sub 0, sino en algún punto de algún entorno. Y como ven, por pequeño que sea el entorno, estos puntos que están alrededor de ese z sub 0 ya no están en la recta y por lo tanto la derivada no existe fuera de esa recta. ¿Se entiende, chicos? Una pregunta. Sí. ¿Esa recta estaría sobre el z plano? Sí, claro. Sí, sería un punto así, ¿eh? El z, o sea, la derivada existe nada más en estos zetas, en x más y por y, pero que y valga a este punto.
decir, este es un z, ¿verdad? Donde la derivada existe. Yo creo que complementando la consulta del compañero, me parece que estaría en el W plano, ¿o no? En vista de que estamos trabajando pues una función. No, porque este punto es del z plano. Este z. Ahora, f de z, bueno, ahí sí, ¿cierto? Pero este punto z es del z plano. Ah, ok. ¿Ok? Ok. O sea que en estos puntos z la derivada existe, pero no es analítica. Bueno, ahora vamos a estudiar la analicidad de esta función y por z conjugado más z. Recordemos que z es x más y por y. Lick, tengo una pregunta todavía. Sí. Estoy viendo el concepto de singularidad y dice que si Ya una lo función... vamos a ver el concepto de singularidad. Lo que pasa es que todas estas funciones que tenemos, y bueno, ahí cabe el punto, ahí cabe el punto de singularidad. ¿De acuerdo? Sí, muy buena pregunta, fíjese. Bueno, no sé, Josué, diga. No lo quiero interrumpir. Sí, es con respecto, por ejemplo, un punto fuera de esa recta no es, no haría analítica la función, Así pero es. según la definición de singularidad dice que si al menos un punto del entorno es analítico, entonces se dice que es singular la Ok, función. ya vamos a ver un caso. Ya lo vamos a ver. Pero pensemos en este. Vamos a ver qué pasa acá. Bueno, tratemos entonces, hagamos ix, y aquí sería y por i negativo y cuadrado, eso es 1, más y, ¿cierto? Más x más y por y. Vamos a tener entonces que la parte real es x más y, más i por x más y. A ver, ¿estamos bien? A ver, ix, aquí está ix, y por i es i cuadrado, por y, positivo, más x más i por y. Esto que tenemos aquí es u, y esto que tenemos aquí es b. Vamos a ver, la derivada de u con respecto a x es 1. La derivada de u con respecto a y es 1. La derivada de b con respecto a x es 1. Y la derivada de b con respecto a y es 1. Entonces vean que la derivada parcial de b, perdón, de u con respecto a x se cumple. Vean que es 1. La primera ecuación de Cauchy-Riemann se cumple. Pero, todo tiene un pero, la negativa parcial de u con respecto a y, que sería negativo 1, no es igual a la derivada parcial de b con respecto a x. Esto sí esto sí tiene algo interesante. Como no son iguales, por donde ustedes lo quieran poner, menos 1 nunca va a ser igual a 1, esto significa que la derivada no existe en ningún punto. Vamos a ponerlo así. Es un axioma. La derivada no existe en ningún punto del plano complejo, ya que no cumple la ecuación de Cauchy-Riemann. Leí que se viene un examen. Claro. Entonces ya está. No se cumple. Por lo tanto, mucho menos va a ser una función analítica, ¿cierto? Si no cumple el requisito de la derivada, porque no cumple el requisito de la ecuación de Cauchy-Riemann, entonces no puede ser analítica. ¿Ok? Número 4. ¿Qué pasa con esta función? Fíjense bien. F de z Lick, igual a i sobre z. podría volver. Bueno, este es el caso de una singularidad. ¿Por qué?
Porque la derivada no existe en Z0. ¿Por qué no existe en Z0, muchachos? No está definida. Bueno, está definida porque simplemente por donde lo quieran ver, una división entre 0 no está definida. Y por lo tanto, la derivada no puede existir en Z igual a 0. Pero vamos a ver que entonces sí puede existir la derivada en algún punto del entorno, en este caso. Porque, ¿qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que la derivada existe en todo punto del plano complejo. Bueno, eso lo vamos a comprobar ahora, excepto en 0. Bueno, escribámoslo en la forma U más I por B. Apliquemos el conjugado. Y vamos a tener I por X menos I por Y. Y esto que tenemos abajo es X al cuadrado más Y al cuadrado. Esto por propiedades de los conjugados y de los módulos, ¿verdad? Entonces, esto se puede escribir. Miren que I por I es positivo 1. O sea que esto es Y entre X al cuadrado más Y al cuadrado más I por X sobre X al cuadrado más Y al cuadrado. Esto es f de z. Entonces, ¿qué es esto, chicos? Esto es U, ¿verdad? U de XY. ¿Y esto qué es? Esto es B de X, Y. A ver, calculemos la primera derivada parcial de U con respecto a Y. La primera derivada parcial de U con respecto a X, perdón, lo vamos a escribir así. Sería X al cuadrado más Y al cuadrado por la derivada con respecto a X de Y, que sería 0, multiplicado por X al cuadrado más Y al cuadrado, menos Y por la derivada con respecto a X de esto sería 2X. Entonces esto va a ser igual a menos 2XY sobre X al cuadrado más Y al cuadrado. Desde aquí ustedes pueden ver que si X es 0 y Y es 0, los dos al mismo tiempo, eso es Z0, ¿cierto? Entonces esto me va a hacer 0 el denominador. Y bueno, ahora calculemos la derivada parcial de U con respecto a Y. Pues otra vez va a ser X al cuadrado más Y al cuadrado al cuadrado. Derivamos con respecto a Y esta función, eso es 1. Copiamos X al cuadrado más Y al cuadrado, ¿cierto? Menos Y por la derivada, que nos va a quedar aquí, con respecto a Y de esta función, que sería 2Y, ¿verdad, chavos? La derivada del denominador con respecto a Y. Observen que esto, vamos a ver que nos va a quedar esto, X al cuadrado menos Y al cuadrado sobre X al cuadrado más Y al cuadrado al cuadrado. Ahora vamos a calcular la derivada parcial de B con respecto a X. De B con respecto a X. Bueno, pues esto va a ser igual a X al cuadrado más Y al cuadrado, dividido, perdón, esto sí, ¿verdad? La derivada parcial con respecto a X de esto es 1 por X al cuadrado más Y al cuadrado, menos, copiamos X y derivamos esto con respecto a X, que sería 2X, ¿cierto? La derivada, y por lo tanto esto es igual, vean, esto es igual a Y al cuadrado menos X al cuadrado dividido entre X al cuadrado más Y al cuadrado al cuadrado. Ahora vamos a calcular la parcial de B con respecto a Y. Que va a ser igual a X al cuadrado más Y al cuadrado como es con respecto a Y, esto, la derivada de X con respecto a Y, es la derivada parcial, va a ser 0 por X al cuadrado más Y al cuadrado, menos, copiamos X y derivamos parcialmente con respecto a Y, eso es 2Y,
Por lo tanto, vean que vamos a tener acá menos 2xy es igual sobre x al cuadrado más y al cuadrado al cuadrado. Bueno, ¿qué pasa entonces? Claramente voy a decir así. La derivada parcial de u con respecto a x es igual a la derivada parcial de b con respecto a y. ¿Verdad que lo ven claro, chicos? Sí, Está aquí, este con este, ¿no? Perdón, este con esto, ¿no? Es igual. Y la derivada parcial, la negativa derivada parcial de u con respecto a y es igual a la derivada parcial de b con respecto a x. Claro, fíjense bien, si ustedes multiplican este por negativo 1, van a ver que este se convierte en menos, este en más, y es esto igual, ¿no? Esto es igual a esto, ¿cierto? Esto, vamos a decir así, para todo z, distinto de 0, ¿verdad, chicos? O sea que las ecuaciones de Cauchy-Riemann no se cumplen en ningún otro punto que, o se cumplen en todo punto, excepto en 0. Entonces, vamos a decir que z sub 0 igual a 0 es una singularidad la función f de z y sobre z no es una función analítica, ¿de acuerdo? Que quede claro, no es una función analítica, perdón, no es una función entera porque tiene ese pequeño problema que no es analítica en z sub 0. Es el único punto donde no es analítica. ¿Por qué? Porque es el único punto donde no se cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann. ¿Ok? Bueno, pues entonces, en base a las definiciones de singularidad, vamos a ver que la primera función, la primera función que estudiamos fue esta función, una función polinómica. Y acá, pues, no hay singularidades. La función es una función entera, ¿verdad? Significa entonces que es analítica en todo el plano complejo. La derivada existe en todo el plano complejo. Luego estudiamos esta otra función y vimos que la derivada solo existía en esta recta, ¿verdad? En los puntos, en los z donde está esta recta, ¿de acuerdo? En estos puntos z que vimos aquí. No tiene singularidades. Esta es una función donde no se cumple en ningún punto del plano complejo porque de entrada no cumple la condición necesaria, necesaria, más no suficiente, que son las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Entonces, no cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann, o bueno, no cumple la segunda ecuación de Cauchy-Riemann. Esto significa que la derivada no existe en ningún punto y por lo tanto no va a ser una función analítica y mucho menos una función entera. Y tenemos el otro caso, el último caso, donde esta función es discontinua en z igual a 0, por lo tanto la derivada no va a existir en z igual a 0. Tenemos entonces que z sub 0 es una singularidad. ¿Por qué? Porque lo que está pasando es lo siguiente. Tenemos el plano complejo. La derivada existe en todos los puntos del plano complejo, excepto en 0, ¿cierto? Tiene ese agujero ahí en 0, en el origen del plano de Argand. Aquí no se cumple, pero sí se cumple en algún entorno del plano complejo, ¿cierto? Por ejemplo, ¿qué puede ser un entorno? Puede ser este. Digamos, Z1 puede ser 0.001 más 0.00i. Este es un punto donde la derivada existe, ¿de acuerdo? La derivada existe en este punto. Aquí es 0,1. No hay ningún problema. A ver, ¿se entiende, jóvenes? sí, licenciado, quería agregar también de que el ejercicio 2, donde aparece aquella recta, no es analítica. Porque Es si, correcto, correcto. O sea, la si derivada abrimos un entorno, existe. Ajá. sí, si abrimos un entorno, pues no existe en ese Ok, entorno. si abrimos un entorno, la derivada no existe en puntos de ese entorno. En ningún punto. Por ende, no es analítica.
Por ende, no es una función analítica, es correcto. Esto, recuerden que aquí es importante estas definiciones, que las pueden encontrar en el libro también en otras versiones modificadas. Bueno, jóvenes, nos quedamos acá. Entonces, espero les haya gustado el video. Y bueno, nos vamos a estar viendo en los próximos días.